Hola, hola, buenas tardes, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día vine a la sede del partido Evópoli a conversar con el señor Durán. Antes de comenzar esta entrevista sobre Evópoli un poco en profundidad, o yo quiero hacer un poco más de profundidad, aunque veamos qué pasa, recordarles que estamos recaudando en el Patreon y que así entren a la tienda facebook.com/tienda.capitalista, porque tenemos una serie de libros, poleras, jockeys, chaquetas, para financiar el canal, para financiar el medio de comunicación. Así que parto por saludar al señor Durán. Rodrigo, menos formal. Ya. Gracias, Sebastián. Rodrigo tiene un cargo importante acá en Evópoli, en lo que es la región metropolitana, y le vamos a preguntar algunas cosas partiendo por, más o menos, ¿cuál es la evolución de la que pretende el nombre de Evópoli? ¿Cuál es ese cambio o esa evolución fundamental? Mira, bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad de contar un poco más de lo que es este proyecto. Nosotros llevamos 5 años, casi desde que partimos con la idea de evolucionar en la política, y justamente tiene que ver con el hecho, en primer lugar, de romper paradigmas en torno a cómo se entiende la política tradicional de la centroderecha. O sea, nosotros desde un principio nos consideramos un movimiento y después un partido de corte muy liberal, que es un espacio que estaba huérfano en el espectro político chileno, y creemos que la palabra y el concepto de evolución tiene que ver justamente con la voluntad de transformar paradigmas de cómo se entiende la derecha en Chile, de cómo el sector se ve a sí mismo, y justamente en esa línea es que nosotros hemos sido muy, entre comillas, disruptores en primer lugar en impulsar y en lograr que existiera una primaria presidencial en la centroderecha, una primaria en la cual nosotros estamos buscando decirle a la ciudadanía: mira, en la derecha hay distintas visiones. Ya está la visión de Sebastián Piñera, que ve como el enemigo es la mala gestión, el enemigo es la nueva mayoría que hace las cosas mal. Está Manuel José Sandón, que ve que el enemigo está en todos lados menos en el mismo, y estamos nosotros, que vemos que el enemigo en realidad es el Frente Amplio y es una izquierda muy socialista, muy dura, que está escondida detrás de un concepto medio difuso de ciudadanía, que es finalmente el mayor riesgo que tenemos nosotros. Entonces, nuestra propuesta de evolución tiene que ver, en primer lugar, con eso, con la idea de debatir ideas, con la idea de poner la ideología, de poner los sueños por delante, antes del miedo y la defensa. Y en segundo lugar, tiene que ver también con mirar hacia el futuro. Los partidos en Chile, hasta Evolución Política, y tú puedes mirar hacia atrás, Evolución Política nace antes de Amplitud, nace antes de Revolución Democrática, nace antes del Frente Amplio, nace con una lógica de romper esta dicotomía entre el sí y el no, entre los buenos que estaban por el gobierno militar y los malos que estaban en contra del gobierno militar, dependiendo del lado donde tú estabas. Entonces, nosotros no estamos mirando hacia el pasado, nosotros estamos mirando hacia el futuro. La propuesta de Felipe Kast, la propuesta de los diputados de Evolución Política tiene que ver justamente con eso, con la idea de proponerle un sueño al país, de proponer una idea de justicia que esté por delante antes de votar por el mal menor, antes de hablar sobre lo mal que lo hacen los otros. O sea, al final nosotros tenemos un sueño, una propuesta país que está consagrada en las 130 propuestas que está poniendo Felipe, y eso es finalmente lo que nos distingue. Vale, oye, respecto, tú dijiste el Frente Amplio y estos socialistas duros. Ahora, estos son socialistas duros de los de toda la vida, son guevaristas, son soviéticos, son lo mismo, pero han logrado generar una neolengua muy potente con la que se presentan como una cosa totalmente novedosa y moderada, a pesar de que solamente es una forma nueva de expresar lo mismo, ¿no es cierto? Ya no los vemos hablar de proletarios y capitalistas y esas cosas, pero en el fondo están diciendo lo mismo. ¿Hay alguna... Como hemos visto en la mayoría de las derechas moderadas, como Evópolis podríamos considerar que es parte de lo que es la derecha moderada mundiales, han caído un poco en utilizar esta neolengua en sus discursos. ¿Hay algún cuidado activo dentro de Evópolis para no caer en concederles el lenguaje a esta extrema izquierda nueva? Mira, más que un cuidado expreso, yo concuerdo mucho contigo. Yo creo que una gran virtud que ha tenido el neomarxismo, como tú quieres, pero en el fondo los socialistas antiguos que se están reinventando, es la capacidad de apropiarse de conceptos que son culturalmente, entre comillas, populares, ¿cachai? Ellos son demócratas, nosotros somos antidemocráticos, ellos son diversos, nosotros somos conservadores cerrados. Y eso es como lo que tratan de mostrarle a la ciudadanía, y creo que tiene mucho más que ver con la debilidad que tenemos nosotros de mostrar que en realidad la diversidad no puede existir en un régimen socialista. La debilidad que tenemos nosotros de mostrar que la libertad no puede existir en un régimen socialista.
Y eso es un poco lo que Evolución Política está tratando de hacer, está dando una disputa y una batalla cultural, no solamente política electoral, sino que también estamos tratando de generar y tomarnos otros espacios donde los valores de la libertad, los valores de la democracia, los valores de la diversidad estén identificados con una propuesta que es mucho más liberal. Entonces, yo creo que a la izquierda no hay que darle ni un centímetro en que sean ellos quienes sean los paladines de la diversidad. O sea, compadre, por ejemplo, el caso de Cuba, ¿cachai? Es impresionante que personas que defienden los derechos de la diversidad sexual, por ejemplo, apoyan el régimen cubano, donde los cubanos, hay 1,5 millones de cubanos que fueron metidos en campos de concentración durante el régimen de Fidel Castro, ¿cachai? Lo mismo pasó con los gulag en Rusia. Entonces, hay un nivel de inconsecuencia y una falta de capacidad nuestra. Yo creo que hace falta una autocrítica desde la centro-derecha, de poder decir, ¿sabes qué? No es que ellos sean unos genios comunicacionales, es que nosotros somos pésimos comunicacionalmente y hemos dejado muchos espacios libres sin disputar. Y eso es un poco lo que nosotros también estamos haciendo. Ya, o sea que ese es como un poco el fin, independiente de que si se haya conseguido o no, porque yo por lo menos soy de la opinión de que tal vez Evópolis no ha logrado conseguir ese fin, pero si tienen ese fin, bueno, siguen apuntando hacia allá, probablemente lo consigan, mejorar comunicacionalmente lo que es la derecha. Es que va más allá de una cuestión comunicacional, o sea, te lo planteo con el caso de la diversidad, que para nosotros es muy importante. Cuando nosotros hablamos de diversidad, no solamente significa ya que los homosexuales puedan casarse o que puedan adoptar o qué sé yo, es mucho más profundo que eso. La diversidad es la manifestación de la libertad en democracia. Cuando tú tienes una sociedad que te entrega oportunidades para desarrollar tus talentos y tú tienes instituciones que promueven la libertad del individuo, llegas a una combinación de formas de ver y querer vivir la vida que es infinita. Entonces, esa combinación de formas de querer y vivir la vida en un régimen socialista o en un régimen incluso socialdemócrata es súper difícil de congeniar porque siempre le coartas la libertad a alguien. Entonces, tú tienes dos posibles caminos en términos como conceptuales. Uno es decir, ok, este es el cuadrado dentro del cual yo acepto la diversidad y de aquí para acá no se vale o la tolero un poco dentro de cierto margen y de ahí para allá ya está prohibido. Yo creo que eso es súper peligroso y nosotros desde Evópolis hemos tratado y hemos construido instituciones internas y es también lo que queremos proponer hacia afuera, de que la diversidad sea la mayor riqueza. O sea, nosotros no tenemos que ver la diversidad como algo que hay que tolerar, como algo que hay que aceptar. Nosotros tenemos que ver la diversidad como la mayor riqueza que puede tener una sociedad. Entonces, esa batalla puesta desde un punto de vista mucho más liberal que conservador es lo que le hace falta a la centro-derecha para poder evolucionar y es justamente lo que nosotros estamos proponiendo. Y lamentablemente la izquierda se ha apropiado del concepto de diversidad cuando es incapaz de ponerla como yo te la estoy señalando, ¿cachai? O sea, la izquierda es incapaz de tolerar una sociedad donde tú puedas aceptar todos los proyectos de vida que existen porque eso va a chocar con la imposición que te quiere poner el tecnócrata burócrata de turno, ¿cachai? A ver, sí, o sea, yo creo que la derecha siempre ha tenido claro, independiente de sus distintas corrientes, en que la riqueza está en la diferencia. El problema es en qué diferencia, y hay diferencias que ciertas derechas no han estado abiertos a aceptar. Porque si bien vemos, por ejemplo, la discusión más económica, vale, la desigualdad económica hasta cierto punto es lo que permite, ¿no es cierto?, la movilidad social, no sé qué, entonces sabemos que la riqueza está en la diferencia, pero de pronto a la derecha más conservadora le cuesta aceptar diferencias sexuales, diferencias con gente de otros países tal vez, o diferencias culturales, diferencias de hábitos de consumo de sustancias, por poner varios ejemplos. En ese sentido, Evópolis está dispuesto a avanzar en el largo plazo, por supuesto, y de forma ordenada y paulatina hacia una sociedad donde tengamos mayor libertad de sustancias. Sí, absolutamente. O sea, en primer lugar, entiendo que tu pregunta tiene que ver con la despenalización y la liberalización de las drogas. Claro, de distintas drogas, porque obviamente que no podemos de un día para otro tener todas las drogas libres, pero sí sería maravilloso vivir en una sociedad donde el gobierno no me diga qué puedo meter o no en mi cuerpo. Obviamente que eso requiere una cosa lenta y paulatina de educación, de trabajo con la gente y de que las personas aprendan a hacerse responsables de esas decisiones también. Y mira, yo creo que ahí tú tocas un punto que es muy decidor en torno también a cómo nosotros vemos lo que tiene que ser el ejercicio del poder. En el sentido de que, por una parte, yo no soy quien para decirle a ningún mayor de 18 años que puede hacer nada que tenga que ver con su propia vida, ¿cachai? Entonces, si el compadre quiere meterse heroína en el cuerpo y tiene 20 años, bueno, que se cague la vida solo, ¿cachai? El tema es que eso genera externalidades negativas a la sociedad. Esa persona probablemente se atienda en el sistema público, y en el sistema público son
cosas que nosotros tenemos que pagar porque es más propenso a enfermedades, porque puede generar crímenes. En el fondo, la externalidad negativa que se genera obliga al Estado a tomar ciertas acciones para prevenir ese tipo de conductas o para mantenerlas bajo control, ¿cachai? Entonces, creo que lo más importante a la hora de pensar en una liberalización de sustancias, como dices tú, es decir, ok, de los 18 para arriba bien, pero antes de eso tratar de invertir todos los recursos en que ningún niño termine haciendo eso, porque más allá de que una persona es libre o no, desde mi perspectiva, un niño o un joven de 14 años no tiene conciencia suficiente para saber el daño que se está haciendo incluso consumiendo marihuana, ¿cachai? Entonces, sí, estamos dispuestos a avanzar en una política de liberalización de drogas en el largo plazo de todas maneras, pero siempre poniendo antes de eso, incluso antes de esa libertad personal, la prevención de que ningún niño caiga bajo el flagelo de la droga, que termina finalmente siendo, si se transforma en una conducta adictiva, termina siendo súper dañino y súper nocivo no solo para él, sino que para su entorno. Claro, a ver, yo sé que entre los 13 y los 18 años se forma el lóbulo frontal, que es en el fondo esa parte del cerebro que al final nos permite tomar decisiones complejas, responsables y entendiendo las posibles consecuencias de largo plazo y asumiéndolas como propias. Y si uno consume drogas antes de los 18 años, afecta y daña en la formación de esa parte del cerebro y por lo tanto después uno probablemente no llega a ser nunca un adulto completo en el sentido de poder tomar decisiones responsables. Es decir, los niños que se drogan terminan como adultos irresponsables crónicos. Eso es una cosa casi causal directa. Entonces, a mí me parece que hay ciertas cosas como por ejemplo la edad de consentimiento sexual o la idea de que los niños, por ejemplo, puedan decidir ser transgénero a cierta edad, tiene que ver un poco con lo mismo. ¿A qué edad? Y yo creo que a los 18 es la edad correcta por un asunto biológico más que nada, le permitimos a las personas tomar decisiones que son para toda la vida y que son cambios importantes en su vida. Consumir droga, hacerte un tatuaje, dejar embarazada a una polola, cambiar de género, son cosas importantes. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese sentido. O sea, yo creo que son cosas bien casuísticas, porque tú estás tocando tres puntos que si bien podrían verse valóricamente similares, no son estrictamente iguales en torno a cuál es la política pública más correcta. Y me voy a tomar de uno en particular que tiene que ver con el tema del género. Porque al final del día, la identidad de género de un niño, uno podría decir, ok, en realidad no es un constructo social, es una cosa biológica, ¿cachai? Pero cualquier liberal que se precie de tal, tiene que ser capaz de darse cuenta de que el Estado no es neutral en torno a la construcción del género de un niño. En fondo, el Estado está asumiendo una postura desde los 2 años, cuando tú lo mandas a la sala cuna o al pregrupo, como se llame, al pregrupo es más adelante, pero cuando tú lo mandas a la sala cuna y lo separan como los rosaditos con las niñitas y los celestitos con los varones, entonces estás empezando desde el Estado a ejercer cierto grado de control y de identificación y en el fondo estás generando una identidad de género que no es neutra, ¿cachai? Y yo creo que lo que nosotros debemos hacer como Estado es justamente avanzar en la mayor neutralidad posible en ese sentido y dejar que la familia sea quien finalmente decide cuál es la formación valórica y la identidad de género dentro de la cual va a entregar la educación y la formación de su hijo. Y estas políticas de neutralidad que se ha visto que en algunos países del primer mundo, estas políticas de neutralidad han tenido un efecto que no es de neutralidad, sino que es de promoción de del mundo trans y del mundo homosexual como un ideal, como una cosa virtuosa, más que como si lo heterosexual fuera algo pecaminoso. ¿Hay alguna, o sea, dentro de eso de ir hacia lo neutral, tiene que ser, creo yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, una cosa bien vigilada porque pasa eso? Si vas a lo neutral, puede ser que por una cosa dialéctica normal, las personas que no han tenido la posibilidad de expresar lo suyo, terminen tomándose lo que hay. A ver, yo creo que es un riesgo que se da no solamente en esta discusión, sino que en cualquier discusión en la cual hay un grupo que se siente postergado y que está buscando, en fondo, reivindicación. Evidentemente hay que ser cuidadoso en eso, o sea, esto no se puede transformar en una política pública en la cual el Estado invita a todos los niños a cambiarse de género porque es una cosa súper bonita, ¿ya? Eso no quita el hecho de que
el Estado y la sociedad tiene que velar porque ningún niño se sienta discriminado y sienta cierta presión por asumir una postura de género en la cual está incómodo. Yo creo que este es un tema que es muy, muy puntual. O sea, la evidencia empírica muestra que la preponderancia de que la identidad de género cambia según el género biológico existe, es estadísticamente real, pero es muy menor. Entonces, evidentemente uno tiene que construir políticas públicas incluso pensando en ese mundo, pero yo no lo pondría como una prioridad urgente. ¿Entendí? Yeah. Entonces, sí, no sé si incluso gastar, yo creo que ahí, tomando el punto tuyo que hablaba sobre la posibilidad de esta dialéctica y qué sé yo creo que es algo que hay que asumir como parte de la discusión pública, el hecho de que el Grupo Ostergado va a abogar por reivindicaciones que exceden lo que para nosotros sería el ideal de la política pública tolerable incluso, ¿ya? O sea, se produce un símil de lo que podría ser, como comillas, haciendo un paralelo, como un símil de la dictadura del proletariado. Entonces, como que ahora que nosotros podemos tener algo de importancia, vamos a tomárnosla toda. Pero eso ha pasado, y también ha pasado cosas que no son así. Ahora, mi respuesta sobre eso, y no sé qué opinas tú, porque ustedes han hablado mucho del tema voucher y del tema de permitir, ¿no es cierto?, que la educación sea privada en mayor medida de la que es hoy en día, y que exista una mayor capacidad de elegir de las familias por medio de voucher y esas cosas. Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, ¿no queda ya resuelto el tema de la neutralidad de género, en el sentido de que las familias que tengan una visión más neutral, o unas familias que tengan una visión más pro gay, o una familia que tenga una visión más pro hetero, pueda introducir a sus hijos en ese tipo de establecimiento? A ver, tratando de entender la pregunta, tú dices que al final debiese existir como una alternativa dentro de la formación, que, por ejemplo, existan colegios donde se dice aquí no aceptamos niños que quieran cambiarse de género, y otros que digan aquí sí aceptamos niños que quieran cambiarse de género. Y otro que diga aquí promovemos que se cambien de género. Y que sea decisión de los padres a través de su voucher a qué colegio quieren mandar a sus hijos. Mira, te voy a responder desde lo propio. Yo creo que no. Yo creo que hay un límite dentro de lo cual la formación de las personas y el proyecto educativo puede tener que ver con... O sea, hay un límite para el proyecto educativo, ¿ya? Cuando tiene que ver con espacios de interacción. Quiero distinguir entre lo que podría ser homeschooling de lo que es educación particular subvencionada. Sí, llegando al punto que tú mencionabas, que es una idea que yo se me había pasado por la cabeza, pero me hace sentido a priori, en el fondo, que incluso las familias puedan usar el voucher ellos mismos para la educación de sus hijos. No me parece descabellado, creo que sería, más allá de que no me gusta, porque, y aquí paso a la segunda parte, creo que la formación educacional, el colegio, es un espacio de interacción, es un espacio de inserción social, es donde uno aprende reglas de convivencia dentro de la sociedad. Entonces, creo que perder esa instancia donde uno entiende cómo relacionarse con otras personas, con otros ciudadanos, es un poco riesgoso. Más allá de que hay muchas más instancias que el colegio, estoy de acuerdo, pero creo que el colegio es la instancia por excelencia. O sea, me costaría un poco pensar un mundo en el cual no existen colegios y donde yo lo único que promuevo es la educación en casa. No, claro, pero desde la diversidad que tú dices, déjame decirte un ejemplo personal que es básicamente un poco mi historia. Yo me fui del colegio a primero medio, octavo básico, por ahí. Bueno, no terminé primero medio, me fui de entre medio, no terminé de hacer la media hasta exámenes libres más adelante. Yo no pude tener amigos hasta que dejé de ir al colegio, no pude interactuar con la gente hasta que dejé de ir al colegio. Entonces, desde el punto de vista de la diversidad, hay diversos tipos psicológicos o neurológicos de personas, y hay muchos que ir al colegio, más que ayudarlos en su sociabilización y en su comprensión de las reglas sociales y de los juegos sociales, que en el fondo son juegos, como diría Piaget, le hace un obstáculo más que un bien en ese sentido. Y por lo tanto, comprendiendo esa diversidad, sería también muy positivo tener personas que puedan educarse desde lo que es su casa y comenzar y acercarse a lo que es lo social, o a lo que es la sociedad. Desde otras instancias, de lo que puede ser la sociedad civil. Desde instancias que son más donde tú más tienes opción de elegir con quién vas a interactuar, porque al final yo, después de todo esto en mi vida, me terminé dando cuenta que mi problema con el colegio era que mis compañeros eran mis compañeros y no me quedaba otra que fueran mis compañeros, y tenía que interactuar con gente que en realidad no me interesaba.
Y de pronto cuando puedes elegir a las personas, este es mi amigo, a este no te pesco y no te contesto el teléfono y nos vemos, y a ti sí te hago caso, sí te pesco, porque hay personas que necesitan sociabilizar de esa forma para aprender a tratar con el otro. Es que concuerdo con tu postura, o sea, en ese sentido, y viéndolo desde la perspectiva, evidentemente que el homeschooling, y de hecho lo que tú mencionas es justamente lo que hace que nosotros queramos defender y defendamos la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos. Entonces quiero volver al anterior. Cuando yo te decía que es un espacio de interacción, más allá de lo que tú me señalas, que evidentemente eso también entra en la importancia de la diversidad de proyectos educativos, si yo le digo o promuevo que dentro de la diversidad de proyectos educativos existe la posibilidad de excluir personas de la sociedad, como sería el hecho de, por ejemplo, que si el niño no es católico no puede entrar a mi colegio. Independiente de que los padres quieran que él tenga una formación católica, pero si él no está bautizado no puede entrar a mi colegio. O si el niño tiene propensión a cambio de género porque es afeminado o porque es niñita, o la niña porque es muy machito, y no puede entrar a mi colegio porque yo promuevo otro tipo de formación, creo que es nocivo porque genera dentro de la sociedad la idea de que nosotros podemos generar exclusiones arbitrarias a partir de posturas que son de libertad personal. ¿Y ahí tú crees que desde las bases de lo que son los derechos de propiedad no es una libertad básica generar de pronto exclusiones arbitrarias, como por ejemplo el señor racista de la esquina que no deja entrar negros en su casa porque no quiere y es racista, y entonces desde tu postura, entiendo, habría que tomar alguna medida para que el señor racista de la esquina sí deje entrar negro en su casa, a pesar de que es su casa y que él tiene propiedad privada sobre ella y libertad de conciencia para pensar la estupidez que quiera, que siendo estúpida, o sea, es que él, pero es su casa, no es su colegio donde él promueve la formación de ciudadanos, ¿cachai? Cuando yo creo que es súper importante en la discusión educacional tener claro que no se trata solo, o sea, que siempre chocan derechos en esta cuestión, es como el tema del aborto, hay dos libertades que chocan. En el tema de educación es lo mismo, ¿cachai? Está la libertad de enseñanza, del proyecto educativo, de buscar, ok, esta gente sí, estos no. Y está también la libertad de la persona de decir, yo quiero estudiar este proyecto educativo. Entonces, yo soy de las personas que creen que los padres y las familias no son idiotas. En tu caso, tú eras mucho más maduro, me imagino, que otros cabros. Fuiste capaz de concebir por ti mismo que no te acomodaba ese proyecto educativo. No conozco la historia en profundidad, pero por lo que tú me cuentas es más o menos así. Entonces, en general, yo confío en que los padres son capaces de discernir qué proyecto educativo acomoda más a lo que ellos quieren para sus hijos. Pero aún así no te parece adecuado, o sea, a mí tampoco me parece adecuado, ojo, hay que diferenciar si nos parece adecuado, así nos parece justo en el sentido de lo legal. A mí no me parece adecuado que un colegio diga, este niñito es muy afeminado, no puede estar en este colegio, o esta niñita es muy enmechorrada, no puede estar en este colegio. Pero sí me parece que desde un punto de vista del político, hay un derecho, me parece que el derecho de propiedad prima, esa es mi opinión. Entonces yo te pregunto, más que si te parece adecuado o inadecuado, porque creo que muy poca gente le parece adecuado, la pregunta es, ¿te parece que prima más el construir una sociedad más inclusiva que el derecho de propiedad de una persona que tiene un negocio y que tiene clientes que son, desde mi punto de vista, como cualquier otro negocio? Es que ahí está la diferencia, porque yo defiendo la educación particular subvencionada. Incluso podría concebir que es como un negocio, pero es un negocio especial, así como el negocio y el Estado tiene que intervenir, ¿cachai? Es como cuando, no sé, como los monopolios naturales, pero otro tipo de intervención, una intervención limitada, pero lo que voy es que estás hablando de la formación de ciudadanos, no estás hablando de vender dulces, ni vender pan. Entonces, y ahí yo incluso podría ir un poco más lejos, tomando el tema del derecho de propiedad y como que te contrapregunto. En una sociedad de libre mercado, ¿tú crees que un panadero racista podría prohibirle al negro comprar pan en su negocio de pan? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero ese pierde un cliente y pierde plata. No, claro. Y el negro va a decir, este panadero es racista, y toda la gente que está contra el racismo, que la gran mayoría no va a querer ir a comprar a su panadería, claro, en el fondo, y el pobre racista se va a arruinar. Operan lógicas de libre mercado, claro. ¿Cachai? Y la evidencia empírica muestra que la educación lamentablemente no opera en esas lógicas, ¿cachai? No es tan automático el ajuste en la demanda y en la oferta del servicio educacional, porque tiene una serie de cosas muy concretas. O sea, la información es súper asimétrica porque el cliente
entre comillas, que podría ser el estudiante, no recibe la misma información o recibe mucha más información respecto a su formación que el padre. Las notas no son un buen indicador del desempeño real que está recibiendo, porque al final lo que tú estás comprando no solamente puntaje PSU, es inserción en la sociedad, ¿cachai? Quizás tú eres un buen brillante en tu colegio, pero puta, no estaba ahí cómodo, ¿cachai? Entonces si tú decís, bueno, lo más importante de la formación de un niño es que tenga buenas notas y a ti te iba espectacular, pero igual te saliste a la mitad de primero medio, es porque hay información asimétrica, ¿cachai? Porque en el fondo tú no puedes tener un indicador concreto como es la calidad del pan o el racismo del panadero de cómo está operando el servicio que estás recibiendo, ¿cachai? Eso por un lado, cuando las características especiales que tiene el mercado educacional, y por otro lado, y más importante creo yo, es el carácter de formación ciudadana que tiene el negocio educacional. Entonces, esos dos temas justifican que exista una intervención de un órgano estatal, un órgano público, una intervención limitada, como digo, pero finalmente que igual haya injerencia dentro de eso. Volviendo al tema del género y todo eso, bien, yo soy un convencido y es porque yo le creo a la gente cuando me dice cuáles son sus intenciones, porque la mayoría de la gente no miente sobre sus intenciones, esa es la verdad. La gente piensa que cuando los de Columbine agarraron a balazo a los cabros de su colegio, dijeron, nosotros odiamos al ser humano, odiamos la existencia y por nosotros mataríamos a todo el mundo. Y entonces los gente, no, ¿qué pasó? Es que tenían no sé qué. Yo creo que estaban diciendo la verdad, eso es lo que pasaba por su mente, eso es lo que creían y esa es su intención. Y cuando tenemos la gente que crea todas las teorías de género, que independiente de que sea cierto que tenemos un problema de categorización, porque en realidad tenemos dos categorías en las que calza más del 90% de la población, pero hay un buen porcentaje que no calzan estas dos categorías y tenemos que ver cómo crestas los insertamos en un mundo donde funcionamos solo con dos categorías, y eso es cierto, pero las personas que crean todas estas teorías de género, que en el fondo explotan ese pequeño porcentaje para convertirlo en una cosa mucho más, en un problema mucho más profundo que el que realmente creo yo que es, ellos parten de la base de que esta teoría viene creada para destruir el capitalismo, para destruir las democracias liberales y construir un régimen socialista que ya no puede ser promovido desde lo económico por el fracaso de la Unión Soviética. Entonces, ustedes me han dicho que, sobre todo Verbal, que es una miembro de ustedes, que yo estuve en un debate donde ella tenía con Agustín Laje y ella decía que ella creía que todo eso era una cosa conspiranoica, pero en realidad lo escribieron en sus libros estas personas. Y ustedes, el otro día cuando estuvimos acá, tú me dijiste que no creen que exista una relación directa entre la teoría de género y la izquierda dura. Bien, pasando a lo que han sido políticas realmente hechas, como la ley C-16 de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, que no te voy a pedir que te la sepáis de memoria, pero básicamente dice lo siguiente: si tú le dices a una persona con un pronombre que no es el que esa persona acepta como su identificación de género, te vas preso. ¿Qué opinas tú de ese tipo de medidas? Investigación mediante, me imagino, no es como que haya la policía del género que esté... No, en Canadá, por ejemplo, hay un tipo que está preso por discutir con una feminista por Twitter, y básicamente bastó con que la feminista fuera al Tribunal de Derechos Humanos de Canadá, que al parecer son bastante arbitrarios, y dijera, me sentía amenazada, y el tipo se fue 6 meses preso, así que al parecer la cosa está bien pesada en el tema. Es que justamente creo que ahí ese es un ejemplo del riesgo, y más que el riesgo, de la amenaza real que nace al dejar de lado disputas culturales y políticas. Porque, bueno, en primer lugar yo reitero lo que te dije en la charla la otra vez, yo creo y concuerdo con la Vale en que es bien conspiracional pensar que la teoría de género es una herramienta del neomarxismo para destruir la familia, y así como ellos tenían en Rusia que te sacaban, te formaban como un prole, como un miembro de la URSS, no como un niño miembro de una familia, y existió una política sistemática del Estado por destruir la familia como el pilar central de la sociedad. Yo creo que no, ¿ya? Deben haber personas que están en esa parada, ¿cachai? Pero yo, no sé, no creo que Luis Larraín esté en esa parada, no creo que la gente... Yo tampoco creo que Valentina Verbal esté en esa parada, pero yo creo que los que no están en esa parada y sí están de acuerdo con una mayor inclusión de temas de género, que incluso podría ser mi caso, tiene que hacer tiene que tener una postura mucho más
fuerte y decir, a ver, sí, yo estoy de acuerdo con que la gente se vista como quiera, yo estoy de acuerdo con que la gente se opere y se cambie el sexo después de los 18 años, estoy de acuerdo con que se hagan terapias de reemplazo hormonal, aunque esté probado que eso aumenta las posibilidades, en un 680% las probabilidades de que cometan suicidio después. Estoy de acuerdo con que las personas sean libres básicamente de construirse como quieran en la sociedad, pero no estoy de acuerdo que eso se imponga al resto con amenazas de cárcel, de que si no me dices la palabra que a mí me gusta, o de que si a ti parece que, o con políticas públicas que en el fondo vayan en desmedro de la libertad de expresión, de que exista un grupo que piensa conservadoramente, o de que exista un grupo que piensa, no sé, más... ¿me entiendes a lo que voy? Entonces, para mí es hacer esa, take that stand, no sé si me entiendes, tomar esa postura de forma firme, es súper importante porque en el fondo, si bien Valentina Verbal no quiere obligarme a mí a considerar la mujer, no quiere forzarme a través del Estado a considerar la mujer, hay otras personas que desde su discurso pueden intentar implementar eso. A ver, es que yo creo que aquí tiene que ver con un tema de reconocimiento público, ¿ya? Reconocimiento público en el sentido de que jugando a una cosa súper teórica, pero cuando yo voy al registro civil y me registro como varón, el Estado, que es como este ente omnipotente que nos representa a todos, está reconociéndome a mí, Rodrigo Durán, como un varón. Y como tú decías antes, esta categorización varón-hembra es acotada. Cuando es acotada, okay, 95% de la población entra dentro de la categorización, pero hay un 5% o quizás menos que no. Pero igual existe, igual son seres humanos, igual tienen derechos humanos. Entonces nosotros tenemos que velar y tenemos que avanzar hacia una sociedad que sea capaz de reconocer desde lo público, desde el Estado, esa diversidad. Entonces el gran desafío es el que tú señalas. ¿Cómo yo logro ese reconocimiento sin entrar en transgresiones de la libertad positiva de otros? ¿Cómo yo logro hacer? Y eso tiene que ver con la defensa desde los liberales de que no pueden existir imposiciones. O sea, yo no estoy a favor, y vuelvo al tema, de que exista el particular subvencionado que promueva el cambio de género para todos, así como, no, tú estás mal, ¿cómo? O sea, qué poco hondero que no te hayas cambiado de género a los 12 años, ¿cachai? Y eso tiene que ver con cómo nosotros, como ciudadanos, como liberales, defendemos que esto es una postura, no es una moda, ¿cachai? Yo no creo, y creo que hay un gran riesgo, porque los grupos que han estado permanentemente postergados buscan posiciones de reivindicación, ¿ya? Y es legítimo que lo hagan. Entonces nosotros, no desde lo conservador, sino que desde lo liberal tenemos que decir, compadre, que no se te vaya la moto. Si aquí hay un tema que tiene que ver con que el Estado reconozca, que hay un reconocimiento público, que el Estado sea neutral. Cuando digo reconocimiento público no son aplausos, son que, ok, existen distintas categorías, hay algo más allá de hombre y mujer, lo sabemos, hay evidencia empírica en eso, hay mucho detrás de eso. Pero que no se nos vaya la moto en decir, ok, de aquí para mañana todo descuento para todos los transgéneros en FONASA, ¿cachai? O sea, ¿me entendí? Claro, porque ese tipo de populismos son posibles, es que el discurso se reinstala completamente, sí. Y hay que estar súper preparado para decir, vale, yo estoy de acuerdo con que exista transgénero, pero no voy a permitir que tengan privilegios, por poner un ejemplo. Creo que hay que ser súper claro en eso. Sí, pero ojo, porque ojo con el tema de los privilegios. Porque quizás uno podría considerar que hay ciertas cosas que son privilegios. Ejemplo, que las operaciones de cambio de género estén cubiertas por el auge. Por ejemplo, ¿cachai? Yo no creo que eso sea un privilegio, ¿cachai? A ver, si me preguntas a mí, que yo tengo una postura mucho más radical al respecto, yo creo que el hecho de que exista la salud pública y que exista el auge es una injusticia y un privilegio. Pero eso ya... pero sin distinción, ¿vale? Ok, no, sí sé, ¿cachai? Te entiendo, o sea, claro, es más radical. Pero al final yo creo, por ejemplo, que si una persona, yo creo que este grupo... Ahora, si el auge me va a curar mi problema con mi problema con mi prepucio, por poner un ejemplo, que tengo un problema con el prepucio y necesito que el auge me arregle mi pene porque tiene un problema, bueno, si me puede arreglar a mí como heterosexual o puede ver la ginecología de una mujer como heterosexual, obviamente que también tendría que incluir a los trans y a los homosexuales en sus políticas, pero yo creo que la política completa no debería existir, todo lo que es la salud pública. Okay. Pero en el escenario en el que existe, tomo tu punto, o sea, te refraseo, ¿cachai? No se puede excluir, ¿cachai? Y se tiene que avanzar a que estén incluidos dentro de. Entonces, hay mucha gente que dice que muchos de las demandas de un grupo
trans, etcétera, 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 son privilegios que están buscando porque son un grupo de poder bien organizado. Yo creo que hay parte que son privilegios y que no debe ser, y como lo que tú señalas de Canadá, creo que es un caso muy extremo y hay que ser muy cuidadoso y hay que estar súper claro a la hora de enfrentar esta discusión pública de que es un riesgo que existe, de que esto se transforme como en una dictadura de lo políticamente correcto. Creo que no solamente el caso de los trans, es súper emblemático porque genera muchas pasiones, pero en general existe ese riesgo. Pero que no se confunda ese resguardo con considerar que cualquier demanda por reconocimiento y por inclusión es una petición ilegítima de un privilegio. Para terminar este tema, porque nos queda poco tiempo y también te quiero preguntar sobre temas migratorios, ¿estarías de acuerdo tú con que en el carnet de identidad no salga ni hombre ni mujer, sino tu genética, tu XXXY, XXY, porque pero esos son muy pocos, pero en realidad existen los XXY, los XXX, que son creo que el 2% de la población, pero la mayoría somos XXY. Entonces tú básicamente puedes identificarte socialmente como hembra, teniendo en tu carnet XY y no dice varón y no dice hombre y no te asigna género, en el fondo. ¿Qué opinarías tú de eso? No, yo soy más de la idea de que, o sea, me imagino que históricamente el carnet de identidad, la identidad es insisto, una cosa que se construye desde el individuo, desde su libertad. Y se tranza con el resto, porque sí. Parte de tu identidad, por ejemplo, es que eres honrado y eso no lo decías tú, lo decía el Exactamente. Entonces, pero tomando el caso del carnet de identidad, que es como el reconocimiento del Estado de quién eres tú, creo que debiese decir el género que tú declaras, no tu género genético. Ya, no, pero entonces no decir, lo que yo proponía era que dijera los cromosomas que tú tienes. No, sí lo entiendo, pero ¿cachai? Eso es como un reconocimiento desde quién eres tú, de lo genético, y yo creo que el quién eres tú es un constructo más social, ¿cachai? Entonces yo iría más por la línea de que si un compadre se considera trans, que ponga trans, ¿cachai? Porque el Estado tiene que reconocerlo como él se considera. Y obviamente ahí entramos de nuevo a los resguardos de que, bueno, pero ¿cómo si un trans se cambia y va de trans a hombre, mujer, trans de nuevo? ¿Qué pasó con esto del chico que agredía a su novia? O a su polola, a su esposa, no tengo los pormenores completos del caso. El tema es que el tipo está acusado de violencia intrafamiliar y se cambió de género porque le parecía que las leyes hacia los hombres que agreden a sus parejas eran más punitivas que las de las mujeres que agreden a sus parejas, y por lo tanto, por tener una cosa así como igualdad ante la ley, el tipo fue y se cambió a mujer y entró de nuevo al juicio como mujer y cambió completamente la cuestión jurídica del asunto. O estos transgéneros que son en realidad hombres y que en realidad tienen re poco trabajo de cambio hormonal o de cambio de sexo, tal vez ni siquiera tienen hecho el cambio de sexo y entran a jugar hockey femenino o a boxeo femenino y generan un problema de diferencia física importante. Es que justamente esos son los... es como cuando tú decís, no sé, voy a construir políticas sociales en apoyo a los más vulnerables y hacen trampa en la ficha CAST, ¿cachai? O en la ficha de protección social, o como se llame ahora, que creo que han cambiado 4 veces. O sea, siempre que hay intervención estatal está el riesgo de que juegues con la pillería, ¿cachai? Echa la regla, echa la trampa. Claro, pero eso existe en todo ámbito, no solamente en el ámbito del cambio de género. ¿cachai? Claro que sí. Entonces, para mí no sería un argumento en contra sería un argumento a tener en consideración a la hora de legislar. Pero no sería un argumento porque yo dijera, no, es que existe la posibilidad de que hayan hombres que tomen un par de hormonas y vayan a pelear y, claro, yo me pongo peluca y, no, es que ahora soy mujer. Fui el día en la mañana y me cambié de género. Ya listo y peleo y después, no, ahora soy hombre de nuevo para ir a trabajar el día siguiente. ¿Cachai? Obviamente uno tiene que tener resguardos contra eso, ¿cachai? Lo cual no significa que yo me voy a oponer a un legítimo reconocimiento de personas, de individuos que quieren que el Estado diga, oye, reconóceme como quien yo creo ser, o sea, identifícame y dame identidad a partir de eso. Claro, hay un video de Lauren Southern en Canadá, para terminar ya este tema, quiero terminar este tema, pero es que es tan interesante, podríamos hablar 6 horas sobre el tema. Lauren Southern, que es de derecha, es una youtuber de derecha, que lo que hizo fue ir a donde un doctor y decirle, yo me siento hombre, con el pelo largo, todo así, pero ella vestía como mujer, casi de rosado, casi de vestido rosado, le dice, yo me siento hombre, hágame un certificado de que soy hombre para ir a cambiarme el género. El doctor le hace el certificado de que es hombre, ella va y se cambia el género, en media hora se cambia, va al doctor y después va al registro civil y se cambia el género sin haber hecho ningún cambio en su vida, sin políticas, sin temas de hormonas, sin tratamientos, sin cambio de sexo, sin nada. Ella simplemente se puso un jockey y unos jeans cuando fue al registro civil y le aceptaron que era hombre.
Entonces, claro, es que está el riesgo, ¿cachai? Y eso implica tomar resguardo. ya. Ahora, el último tema, que es la última pregunta y de verdad la última porque estamos un poco pasados de tiempo. En temas migratorios, la política de Bópoli exactamente, o no exactamente, pero más o menos bajo qué principios circula, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principios que basan su visión sobre quiénes pueden entrar o no a este club que se llama Chile y del que igual somos copropietarios, por decirlo de alguna manera? Mira, yo creo que yo soy un poco más liberal que mi partido, entonces voy a hablar de la propuesta de mi partido. Desde el partido nosotros reconocemos a las personas como hombres libres en igualdad de derechos y igualdad de oportunidades de talentos y lamentablemente en desigualdad de oportunidades para aprovechar esos talentos, ¿cachai? Y eso no es una cosa que reconocemos a todos los chilenos, reconocemos a todas las personas que habitan el planeta. Entonces, la imposición arbitraria de barreras para el libre tránsito no es una cosa por la que nosotros estemos a favor, ¿cachai? Nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con la integración migratoria en América Latina, pero esa integración migratoria tiene un tema súper importante y es que en fondo, existe un banco de antecedentes, así como aquí hay un banco de antecedentes para los criminales, existe un banco de antecedentes de personas. Entonces, cuando alguien quiere transitar desde, por ponerte un ejemplo, desde Argentina, desde el barrio Palermo a Santiago, nosotros sabemos cuáles son los antecedentes de esa persona, que Chile no se transforme en un refugio de delincuentes, sino que sea un país de oportunidades para todos. Entonces, hay que ser súper cuidadoso en cómo nosotros, y sobre todo en el lenguaje que usamos a la hora de defender nuestras fronteras, ¿ya? Nosotros no estamos por defender nuestras fronteras y defender el trabajo de los chilenos y defender, ¿cachai? Como que no, estoy de acuerdo. Se están robando nuestra salud pública. Y si llega un tipo que no conoce a nadie, no habla el idioma y que no sabe cómo es la ciudad y no tiene idea de dónde está parado y te quita la pega, es porque así muy mal la pega y punto. Absolutamente, absolutamente. Y creo que, de hecho, volviendo al tema de la diversidad, o sea, la llegada de inmigrantes desde donde sea es algo que nosotros aplaudimos, porque finalmente le entrega diversidad al país, le entrega oportunidades, le entrega distintas visiones de la sociedad. Entonces, nosotros abrazamos a los inmigrantes, pero los abrazamos en el marco de que, compadre, o sea, tú eres un inmigrante que viene a aportar, y yo siempre parto de la buena fe de que vienes a aportar. Entonces yo no te voy a parar en la frontera y decir, ¿usted viene a delinquir? Sí, no, entonces no puede pasar. O sea, aparte de que es absurdo ponerse en ese lugar, que es como un poco la propuesta de otros candidatos presidenciales, poder identificar en la frontera a quienes vienen a delinquir. Yo creo que eso es un poco idiota. Pero como te decía antes... No, pero si alguien delinque en Chile, ¿tú estás de acuerdo con que si alguien llegó de inmigrante y delinque en Chile, es mejor la deportación que la carcelación? En caso de que esté probado con un juez, o sea, que esté condenado por un delito. No sé cómo funciona la legislación. Yo desde mi perspectiva, así, mi visión personal, sí. ¿cachai? Porque como te digo, la propuesta del partido no es solamente tiene que ver con con prevenir ese escenario. Pero una vez que alguien llega a Chile y desarrolla su vida durante un año, qué sé yo, un año y medio, y hace amigos y se inserta en la sociedad chilena y comete un delito, esa persona tiene que ser tratada como se trata un inmigrante en Chile. Y eso significa que pasa por un juicio chileno porque el delito lo cometió en suelo chileno, por supuesto, ¿cachai? Y tendrá que pagar como un chileno. Ya, o sea, tú dices que pagan en cárcel, no en Chile, deportado. No lo voy a echar del país. Ya, perfecto. Y el tema más candente respecto a migración, a pesar de que a Chile no le toca, porque no hemos tenido un atentado, que refugiados sí tenemos, es el tema de la gente que viene de lugares en guerra, en el Medio Oriente y en África, y que muchas veces se infiltran como refugiados personas que son los mismos combatientes. Tengo entendido que en Chile no se ha hecho ese filtro, tengo entendido que en ningún país del mundo se ha hecho ese filtro. Aquí, por buena onda, no hemos tenido un atentado porque en realidad ha venido muy poca de esa gente, pero en el caso de que existiera información o pudiéramos tener información de quiénes son los que, por ejemplo, combatieron en el ISIS y de pronto una de esas personas que combatieron en el ISIS viene como refugiado a Chile, ¿hay alguna política respecto a eso? Como decir, usted sabe que usted tiene el antecedente de haber estado en este grupo terrorista, no queremos que personas así vivan con nosotros o algo así. Es que depende del nivel de profundidad de la información que tenga, o sea, es como la detención por sospecha, ¿cachai? ¿Hasta qué punto yo puedo decir, se juntó con, imagínate que, no sé, tú estás metido en una organización terrorista que yo desconozco y hace un atentado pasado mañana, y pasado mañana yo me voy a Estados Unidos y me dicen, oye, pero tú te juntaste con este flaco, no podía entrar.
Entonces, no, pero si conversé una vez con él, ¿cachai? Como que es súper difusa la línea. Claro. Si yo tengo antecedentes de que el compadre estaba con una metralleta en ISIS, ¿cachai? O que planificó cosas, bueno, evidentemente que ese compadre es un delincuente y un terrorista, y dado este escenario en el cual nosotros tenemos información integrada de migración, donde recibimos a todos, salvo a los delincuentes, porque sabemos que son delincuentes, no porque presumimos que son delincuentes, sea inglés, sea ruso, sea alemán, sea sirio, no entra, ¿cachai? Ya. Y tocando el tema que me preguntabas antes, yo honestamente veo que la Unión Europea como una propuesta de relaciones internacionales súper trascendente está contra las cuerdas hoy día. Y yo espero que los valores que finalmente lograron terminar con una seguidilla de guerras, bueno, acuérdate que entre 1850 y en 1845 hubieron como 9 guerras entre los países que componen la Unión Europea. Por supuesto, y se mataron como locos. ¿Cachai? O sea, murió muchísima gente y la construcción de la Unión Europea finalmente terminó con ese escenario. Entonces, ojalá los valores que están detrás de eso primen hoy en una discusión que tiene que ver prácticamente con lo mismo, que en el fondo es cómo manejo diferencias dentro de un espacio territorial más o menos unitario. Claro. O sea, claro, en la Unión Europea yo estoy de acuerdo contigo que ciertos valores de los que la comenzaron, como puede ser el libre tránsito de personas y capitales, y de eso debe primar, pero en el fondo al final la Unión Europea también un poco, lo que ha hecho el Brexit, lo que ha hecho el Brexit y lo que ha logrado también que muchos países estén descontentos y que hay mucho euroescepticismo es la Unión Europea sí tiene la misma política migratoria hacia afuera de la Unión Europea de la que tiene internamente, es decir, que venga cualquiera, pero no tiene la misma política económica hacia afuera que hacia adentro, es decir, tienen aranceles, tienen subsidios, tienen una política proteccionista dentro de la Unión Europea. ¿Cómo quieres tú que le vaya a Felipe Kast? Porque yo creo que es obvio que quieres que gane la primaria y que gane la presidencial, pero ¿cómo crees tú que es, siendo súper realista, el escenario para Evópolis en esta elección presidencial? Yo creo que es un escenario donde vamos a la sorpresa. Yo creo que, sobre todo ahora que va a haber mayor exposición, y lo que pasó ayer con Osandón, y lo que pasó hoy día en la mañana con Osandón, de hecho, ayer Manuel José Osandón estuvo en Tolerancia Cero, tuvo un rating de 4 puntos, no lo vio nadie, pero finalmente se sacó la máscara, y se nota que es una persona que no está preparada, ni siquiera para ser senador. O sea, es realmente insólito cuando le enrostran, oye compadre, pero tú votaste a favor del Acuerdo de París. No tengo idea qué es eso. ¿Cachai? Creo que eso es muy decidor del tipo de líder que es Osandón. No dudo que sea una mala persona, pero definitivamente no está preparado para asumir un cargo público de cualquier naturaleza. Y Sebastián Piñera, por otro lado, es una persona que representa un periodo de la política chilena que está en decadencia, que terminó. O sea, es una persona, es un líder de la transición. Y él definitivamente hizo un buen gobierno, convocó a muchas personas que hoy día forman parte de Evolución Política, pero su propuesta y su sueño no tiene que ver y no está en sintonía con los anhelos y los sueños de la ciudadanía hoy. Y yo creo que durante este mes de campaña dura, la gente va a ver eso. Sobre todo la gente de derecha va a ver que la propuesta de Manuel José Osandón es populista, que la propuesta de Sebastián Piñera es del mal menor, de no votemos por la nueva mayoría porque lo hacen mal, y que nosotros desde Evolución Política estamos proponiendo un sueño. Y ese sueño es el que queremos poner por delante, y estoy seguro que la gente lo va a ver. Yo creo que el resultado va a ser mucho más de lo que hoy día está marcando las encuestas. Ya, bueno, voy a despedirme de Rodrigo. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Le voy a dar un par de minutos para que se despida, pero antes recordarles que compartan, le dan me gusta, comenten, suscríbanse los que no se han suscrito, rieguen este video por todas las redes sociales. Acuérdense de aportar en el Patreon, aportar en la cuenta y visitar la tienda facebook.com/tienda.capitalista para comprar los libros que tenemos en venta. Me quedan pocas copias del libro de Agustín Laje, el libro negro de la nueva izquierda. Apúrense porque se me van a acabar. Y las poleras, los yoquitos, esas cosas para dar la batalla cultural en la calle, en la fiesta, en el carrete con los amigos. Vas con tu polera del capitalismo, vas con tu polera de José Piñera, vas con tu polera, no sé, la que tú quieras, la serpiente Catzdale, o Enjoy Capitalism, o la de Orgullo Facho Pobre, la que tú quieras, para dar la batalla cultural, para demostrar que estamos en otra parada y que no todo el mundo está de acuerdo con ello. Voy a darle un minutito a Rodrigo para que termine de despedirse y nos vamos. Bueno, primero que todo, felicitaciones por lo que haces, Sebastián, yo creo, y por lo que hace en el fondo el movimiento de capitalismo revolucionario. Yo creo que es justamente lo que hace falta dentro del liberalismo, en el fondo,
tomar las armas de la acción, más allá de quedarse en la columna del diario y en la discusión más panfletera, o ni siquiera panfletera, súper teórica, pero como de iluminado, como bajar a la calle y dar esa lucha. Yo creo que es lo que nos hace falta y es lo que podría finalmente evitar esta dictadura del género, qué sé yo. Estos son los espacios desde los cuales se construye y se logra esa conquista cultural. Y desde nosotros, desde Evolución Política, estamos tratando de construir un espacio político electoral donde los liberales como tú o como las personas que están contigo sientan que tienen una casa desde la cual pueden dar discusiones en un marco de respeto, en un marco de tolerancia y de abrazar la diversidad, pero que está el espacio donde cualquier liberal se puede sentar y decir, "Ay, que entiendo que estas son las reglas del juego, voy a dar la disputa interna y si mis posturas ganan me voy a sentir cómodo y si no también, porque conozco las reglas". Entonces, la invitación es a que se sumen, la invitación es a que vayan el 2 de julio a votar por Felipe Kast, a que hagan ese esfuerzo porque realmente no es poco lo que está en juego en esta elección primaria y sobre todo en la presidencial del 16 de noviembre. Así que gracias por la oportunidad y chao. Y bueno, chicos, esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Buenas tardes. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.